Dice Efesios 5:18, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino que sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Hemos estado durante las últimas 4 o 5 semanas viendo nuestras predicaciones la importancia de vivir como creyentes, de vivir el Evangelio. El deseo de Pablo a partir del capítulo 4 fue no solo decirnos quiénes somos, sino cómo deben de andar los hijos de Dios. Y nos decía en el capítulo 4, versículo 1, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Nos ruega a que seamos congruentes con la fe que tenemos, a que deje de ser nada más una fe intelectual y que sea una fe viva. Hermanos, un énfasis que hay en Efesios es la obra del Espíritu Santo, quien es el agente que transforma al creyente, que lo hace nacer de nuevo, pero que le permite vivir, lo empodera, si puedo usar ese término, para vivir en una manera digna de la vocación que ha sido llamado. Y mientras preparaba este mensaje me doy cuenta, hermanos, y yo sé que estos mensajes salen en las redes, pero yo estoy pastoreando esta iglesia. Me doy cuenta que trágicamente vivimos en tiempos en donde en la iglesia muchos de nosotros no vivimos la plenitud de andar en el Espíritu. Los pecados que se mencionan en Efesios 4, tales como amarguras, enojos, ¿te recuerdas el versículo 31? Quítese toda amargura, todo enojo, gritos, insultos, como malicia, o los que se mencionan en el 5:3, pero que la inmoralidad, impureza, avaricia, ni obscenidades, ni necedades, muchas veces son la vida que vive la iglesia. Si pudiéramos hacer un inventario espiritual, muchos de nosotros probablemente, si la ilustración es estar llenos, muchos de nosotros estamos vacíos. El contexto bajo el que estamos predicando este pasaje es que el Señor nos dijo, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. No sean insensatos, sino que vean el tiempo que están viviendo y llénense del Señor. Y yo no estoy predicando de aquí para allá. Yo le decía a mi esposa ayer que una de las cosas que me desafía esta carta es que años después Juan escribe el Apocalipsis y le dice a Éfeso, Éfeso, tú probablemente sabes distinguir entre el que es un verdadero y no verdadero. Éfeso, tú has guardado la doctrina, has guardado la fe, pero tengo algo contra ti. ¿Qué tenía contra Éfeso? Has dejado tu primer amor. Y hermanos, no amonestándolos a ustedes, sino amonestándonos, sometiéndonos bajo la palabra. Pido que este mensaje nos ayude a examinarnos si muchos aquí tenemos un cristianismo intelectual, pero nuestro corazón está frío delante del Señor. No tenemos esa experiencia del primer amor del que le habló a Éfeso. Probablemente muchos de ustedes están disipados o distraídos por el mundo, u ocupados en sus propios problemas, broncas, y aún más probablemente muchos estemos contristando el Espíritu Santo con pecados de los que ya vimos durante 4 semanas. No es posible decir, sí somos un pueblo lleno del Espíritu, si nuestro cristianismo es nada más ortodoxo o intelectual, o si no puedo perdonar a mi hermano con el que me siento al lado. Hay personas que dicen estar llenas del Señor y no toleran a su propio cónyuge, no perdonan la ofensa que se les hizo, están codiciando a la mujer extraña, están robando. Todo esto lo estoy extrayendo de Efesios 4. Robando tiempo en tu trabajo, perdiendo el tiempo
en tantas cosas. Y yo he sido fuertemente desafiado a pedirle al Señor que nos llene con su presencia. El Espíritu de Dios ya mora en la iglesia, pero también hay una realidad que su presencia es perceptible, es real, es un peso. Su gloria dice que se puede traducir de la palabra hebreo un peso de gloria, que cuando el Señor está presente echa a un lado el pecado. Y dice este pasaje que las consecuencias de estar llenos del Espíritu es que hablaremos con salmos, himnos y cánticos espirituales. Es decir, una iglesia llena del Espíritu Santo se caracteriza por una vida de adoración. Pero, no obstante, muchas veces tú vas a la iglesia, y no sé otras iglesias, y quiero que examinemos nuestra iglesia. Y muchas veces pareciera que estamos fríos, tibios o muertos, como el valle de los huesos secos. No, que yo no creo en el emocionalismo, que yo vengo de un trasfondo cesacionista y no voy a expresar, no voy a levantar manos. Eso no tiene que ver con emocionalismo. El cuerpo mismo se ve afectado con una expresión gloriosa. Si algo me da temor santo es que lo que ocurre en domingo aquí sea una presentación de canciones en un tiempo de adoración. Como les dije, yo quiero pastorearlos a ustedes y la pregunta llana y sencilla es: ¿cómo está tu vida de comunión, llenura, dependencia de la presencia del Espíritu Santo? ¿De qué estás lleno? ¿De ti mismo? ¿De tu trabajo? ¿De tu amargura? Los afanes de este mundo han hecho apagar, o dice que la semilla sembrada la ahogan. Entonces el mensaje, mi objetivo es que veamos qué es la llenura del Espíritu Santo y por qué es vital e importantísimo para nuestro caminar cristiano. Veré 3 cosas y espero correr, porque si no voy a tener que hacer un tercer mensaje de esto del Espíritu Santo. Veremos, lo primero es la obra y persona del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Lo segundo es la obra y persona del Espíritu Santo en el Nuevo Pacto. Y lo tercero, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Pablo, veamos lo primero. Pablo comienza diciéndonos: sean llenos del Espíritu Santo. Hablemos un poco de la obra y persona del Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento. La palabra que se utiliza aquí para espíritu no dice Espíritu Santo, solo dice sean y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu, pero está con E mayúscula. La palabra espíritu con E mayúscula es del griego neuma, con P, neuma, de donde obtenemos nuestra palabra neumonía, que quiere decir un viento, un aliento, un espíritu, pero al estar con mayúscula y por el énfasis que nos ha hablado en toda la carta, en el capítulo 1 nos dijo: cuando ustedes creyeron, recibieron el Espíritu. El Espíritu o el neuma al que se refiere aquí es el neuma santo, el Espíritu, el viento santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, no es una fuerza, nada más, no es un poder, no es un fantasma, no es una impresión, no es como el espíritu de victoria o el espíritu de supervivencia que tienen a veces los atletas. No está hablando de un espíritu, no es un sentir. El Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Y si tú desde que lees este pasaje, lees esto con este entendimiento, te vas a dar cuenta cuán descuidado es este mandamiento. Decimos en la iglesia cristiana ser trinitarios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero nuestro enfoque mayormente en la iglesia moderna ha sido hacia el Padre y el Hijo. Y por algunas reacciones que han habido a los abusos en el mundo carismático, en donde a veces se ha tergiversado lo que es la obra y persona del Espíritu Santo, muchos casi lo han eliminado de su lenguaje. Pero nosotros queremos ser bíblicos. El Espíritu
es Dios. Esa palabra neuma proviene de la palabra hebrea ruah. Ruah quiere decir aliento. Oh, aliento, como decía el himno, del Dios creador. Es la palabra de Dios, es el verbo, se hizo carne, es Jesús, pero cuando su palabra habló en la creación, estaba el Espíritu de Dios. El Génesis, la creación en el capítulo 1 nos presenta a los tres en uno. Los tres son Dios y Dios es uno. El Padre, dice en el principio, creó Dios, Elohim. Dios, plural, los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, versículo 2. Y el Espíritu de Dios, ese mismo ruah, ese mismo aliento de vida se movía sobre la faz de las aguas. Y todo fue creado por la palabra de Cristo, por la palabra del Padre, que es Cristo la palabra, y por el poder del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento vemos obrar al Espíritu Santo desde la fundación del mundo, creando. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, llevando a cabo la palabra creativa de Dios. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, vemos al Espíritu Santo presente con el pueblo de Dios para diferentes funciones, para consagrar. Cuando Él decía, apártame a este líder, apártame a este rey, a este sacerdote, dice que el Espíritu Santo lo investía. Eso es la consagración, la santificación. Israel es mío. Los primogénitos son míos. El Espíritu Santo consagraba, el Espíritu Santo libertaba a su pueblo. Fue por el poder del Espíritu Santo que el mar rojo se abrió. El Espíritu Santo guiaba a su pueblo. La columna de humo por el día y la columna de fuego por la noche tipifica la presencia de Dios y es un tipo del Espíritu Santo de Dios. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo concedía la fe salvadora a los hombres. Confiaban en ese Dios que los había llamado de tierra de servidumbre y ponían su confianza y fe por el Espíritu en el Mesías prometido que un día vendría a liberarlos. En el Antiguo Testamento, hermanos, Él empoderó a los profetas. ¿Tú te recuerdas cuando dice que Sansón o los jueces, llenos del Espíritu Santo, hacían una obra especial? También vemos cómo el Espíritu Santo abrió el vientre de Ana. El Espíritu Santo ha estado obrando en todo el Antiguo Testamento. Hay algo hermoso que me encanta señalar en la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu que estaba en los profetas. Ninguna revelación es autoritaria en estos tiempos como en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, cuando Dios llamaba a un profeta, el Espíritu venía sobre él y le dijo a Ezequiel, Ezequiel, hijo de hombre, fíjate, tú eres humano, profetiza sobre estos huesos. Habla de la palabra y esa palabra venía con el poder del Espíritu Santo. Y cuando un profeta hablaba en el nombre del Señor, estaba hablando por medio del Espíritu Santo. Pero algo más importante y relevante para nosotros en este tiempo: el Antiguo Testamento fue inspirado por el Espíritu Santo. Toda la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Ahí no hay palabras que un hombre se inventó. Ahí no hay historia nada más de Israel o de Egipto o de Judea. No, está palabras que según 2 de Timoteo capítulo 3, 16, que sé que conoces, dice toda la Escritura es inspirada por Dios y gloria a Dios, porque Hebreos 1 dice, habiendo hablado el Señor antes de diferentes maneras por los profetas, en este tiempo nos ha hablado por su Hijo. Pero mientras llegaba el Hijo, el Espíritu Santo era el agente que inspiró el Pentateuco a Moisés y a los escritores, inspiró los libros históricos, los libros poéticos, toda la Biblia. Le dijo Pablo a Timoteo, lo que tienes, tú conoces el texto, hermanos. Toda la Escritura es inspirada. Lo que le está diciendo es,
no tenían el Nuevo Testamento hasta ahí. Tenían la Escritura, que era el Antiguo Testamento. Les está diciendo, todo lo que tú tienes en tu Antiguo Testamento es palabra del Dios vivo. Hermanos, qué glorioso. Yo les dije que le hice una dedicatoria a mi hijo en la Biblia que le compré y le decía, hijo, esta es la palabra del Dios vivo. Este es el mejor regalo que te puedo dar por más de los que tú quieras. Por encima del Nintendo, de lo que sea. Este es el mejor regalo porque es capaz de salvar tu alma. El Espíritu Santo obró, pero quiero decirte que su plenitud, si bien estaba obrando en el Antiguo Testamento, la plenitud de su obra estaba en el futuro. Y la buena noticia es que nosotros somos receptores de esa plenitud de su obra. Quiero que vayas conmigo a Juan 7:37. Por eso les digo que es más o menos como un estudio, pero voy a intentar aplicarlo a nuestras vidas. Dice Juan 7:37, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos. Y mira, el Señor nos explicó su predicación. Pero Él decía esto del Espíritu, con E mayúscula. Que los que habían creído en Él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús no había sido glorificado. Mira ese último versículo. Si hemos dicho que estuvo obrando en el Antiguo Testamento, que estuvo obrando desde la creación, ¿qué significa que no había sido dado todavía? Y eso es a lo que estamos queriendo llegar. La plenitud de su obra vendría cuando Jesús muriera. La palabra que no había sido glorificado en Juan se repite varias veces. Voy a ser glorificado significa voy a morir. Al morir Jesús, la plenitud de la obra del Espíritu Santo vendría sobre la iglesia. Ahora, permíteme te explico un poco el pasaje. ¿Qué está ocurriendo en Juan 7:37? Este pasaje, hermano, dice que fue en el último gran día de la fiesta. ¿Cuál fiesta? Era la fiesta de los tabernáculos. En la fiesta de los tabernáculos, el pueblo de Israel celebraba la salida de Egipto y recordaban cómo el Señor había provisto aguas y manantiales para ellos. Era una celebración en donde incluso el sumo sacerdote en el último gran día, en el séptimo día, salía al manantial de Gihón y donde ese sacerdote llenaba una tinaja de oro con agua mientras cantaban Isaías 12, diciendo gracias Señor, porque tú nos supliste aguas. Y ahora el rabino Jesús se pone de pie. Esa era una postura de que tenía que decir algo importante. Y les dice, el cumplimiento. La fiesta de los tabernáculos, como todas las fiestas hebreas, apuntan a la venida del Mesías en alguna manera. Y les dice, eso que apuntaba para ellos sabían que apuntaba a la plenitud que traería, no el agua que dio Jehová en el desierto, sino la plenitud que traería el Mesías al corazón del hombre. Y él puesto de pie le dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como está escrito en la Escritura, probablemente citando a Isaías, en donde dice que aquellos que crean en Él, el nuevo pacto, expondré mi espíritu en ellos, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, este pasaje es el cumplimiento que la plenitud se encuentra solo en Jesús. Solo en Jesús. Acabamos de cantar, solo Jesucristo basta. Solo Jesucristo sacia. Ahora ponle un poco de contexto a Efesios 4, 5, en donde si tú vives en una amargura constante, en un enojo constante, en un grito constante, en insultos, en malicia, lo que le estás diciendo en realidad al Señor es, no estoy satisfecho con la vida. Y hermanos, como dije, no quiero que sea una explicación teológica.
todos los creyentes en Cristo, dice que, versículo 39, Él decía del Espíritu que los que habían creído en Él habrían de recibir. La bendición que tienes tú si eres un creyente, hermano, no es el término para decirle a alguien que no le conoces el nombre. Hay un creyente de la iglesia, dicen. No, el creyente es el que ha puesto su fe en Jesús. Tú has creído en Jesús. Dice que te va a dar un don. Recuerdo hace como 2 meses que estuvo aquí el pastor Carlos Contreras que nos hablaba del don de Cristo. Nos va a dar el don, el regalo del Espíritu Santo, que dentro de ti será un río que brote para agua viva. La persona que vive en todos estos pecados, ahora explicando la teología de Pablo, es porque no está lleno del Espíritu. Porque no has encontrado la saciedad. ¿Se recuerdan que hablábamos en el tema del adulterio? Aquella persona que dice, aquella otra persona, aquí está mi cónyuge, pero aquel va a ser mi felicidad. Está engañándose. Porque aquello no satisface. Te digo, yo no quiero darte una clase de teología. Recuerdo cuando tenía 16 años, justo un año antes de convertirme, que yo pensaba esta tontería que el mundo satisface. Y si tú eres aquí una jovencita o un jovencito de 15, 16, 17 años, yo iba obligado a la iglesia. Yo decía, ¿por qué nací en una casa donde tengo una mamá y un papá que creen en esto, que es bien estricto? Aquellos mis amigos, los que están en el antro el viernes, ellos son felices, ellos están llenos, según yo. Hasta que en mi insensatez dije, pues vamos a probar esto. Vamos a darle rienda suelta a los deseos. Y cuando salí de casa a probar aquello, yo te lo digo aquí, si tú eres un joven o un adulto que está buscando llenarte, recuerdo cuando le di rienda suelta a mis deseos, llegar no igual de vacío que como salí, más vacío, más perturbado, más sucio. Cuando se apagan las luces, cuando no están los amigos, cuando no están los vicios, te das cuenta que nada llena el corazón del hombre. Jesús le dijo, nos leyó Isaac a la mujer junto al pozo, 5 maridos has tenido y el que tienes ahorita no es tu marido. ¿Qué te está diciendo? Es una mujer insatisfecha buscando el amor en alguien. Y le dice, pero mujer, si tú supieras quién es el que te pide, dame de beber. Si tú supieras quién soy, tú le pedirías a él y él te daría un río de agua viva. Y el que toma de esta agua viva no tiene sed jamás. De eso es lo que estamos hablando, hermanos, de la llenura del Espíritu. No queremos ser una iglesia intelectual nada más. Y aguas que yo no tengo nada en contra del intelectualismo. Estoy estudiando todavía teología para prepararme mejor. Pero ¿te has fijado que muchos preponderan primero el intelectualismo, el pragmatismo? No, es que así hay que hacer las cosas en la iglesia. Y decía un librito que me regaló Johnny del señor Torrey, y estamos operando, hay ministerios, hay canciones, hay predicaciones, hay líderes, hay finanzas, ¿y el Espíritu Santo? ¿Y el Espíritu Santo? Ahora, piensa en tu vida. Hay actividades, hay familia, hay trabajo, hay hijos que atender y el Espíritu Santo. Lo que está diciendo que la obra en el Antiguo Testamento es que no había venido el Espíritu a morar plenamente en los creyentes, plena y permanentemente en los creyentes, sino que hasta que Jesús fuera glorificado. Juan 14, te animo si quieres seguir estudiando sobre el Espíritu Santo, Juan 14, 15 y 16. Nos habla el Señor sobre el Espíritu Santo. Pero mira el versículo 15 dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador
para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora en ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Está hablando, todavía Jesús no había muerto, todavía estamos en el antiguo pacto, pero la promesa es, vendrá otro consolador. La palabra consolador es paracletos o parácletos, es una palabra griega que es difícil de traducir, les dije la vez pasada, puede significar abogado, ayudador, consolador, acompañante. Está contigo el Espíritu Santo, pero mira lo que dice, vendré a ustedes. Esta es la promesa que Dios dio, que Jesús dio en el gran último día de la fiesta. El que cree en mí, en su interior. Hermanos, estamos hablando que en el antiguo pacto ellos deseaban ver esta promesa cumplida y nosotros por gracia la tenemos cumplida en nuestros tiempos. En el mismo Juan 14, 23, Jesús les respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. Lo más tremendo de ese pasaje, hermanos, es que si tú lees Juan 14, 1, cómo comienza, es asombroso. Juan 14, 1 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, ya se los hubiera dicho. Pero ¿qué dice? Voy a prepararles morada para que cuando ustedes sean llamados, estén allá con el Padre para siempre. Pero mientras no llegamos a esa morada celestial, usa la misma palabra, la palabra para morada es tabernáculo. Yo voy a poner mi morada, no ahí a un ladito, dentro de ustedes. Esto es glorioso, hermanos. El Rey del universo, el aliento de vida por quien todo fue creado, el Verbo hecho carne, mora dentro del creyente por su gracia y misericordia. Por eso es que dice, no tengas en poco el templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo. El Espíritu Santo entonces vino a morar con el creyente para siempre. Iglesia, no estás huérfana. Iglesia, no estás sola. Mira, cuando un creyente muere, hermanos, es un momento duro. A todos nos tocará y nos asustamos. Y algunos de ustedes este año han perdido a sus seres queridos y nos duele, nos cuesta reponernos. Algunos tienen aquí está Rubén, gracias por estar aquí. El Señor está levantando a Mari. Amén, sigamos orando por Mari. Pero no deja de venir aflicción cuando alguien entra en una enfermedad. Hay algunos de ustedes que perdieron a su madre, a su esposa, a su abuelita. Yo les quiero decir algo, hermanos. Cuando un creyente muere, cumple Juan 14:1. Llega a su morada celestial. Es triste para los que nos quedamos. Y los que estamos vivos todavía decimos, Señor, dame más años para criar a mis hijos, para servirte, para trabajar. El día y la hora el Señor lo tiene. Pero algo que debemos de recordar en los funerales de los cristianos es que ese cristiano llegó a la meta y es el momento más gozoso. Llegó a la morada celestial que su Padre le fue a preparar, que Jesús le fue a preparar con su Padre, más bien dicho. Pero mientras nosotros no lleguemos, hermanos, es lo mismo. Porque tenemos un pedacito de la morada celestial en nuestros corazones y se llama el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia, hermano. No estás sola, iglesia, no estás huérfano. ¿Te has sentido solo? Te voy a dar una buena noticia para que veas que no existen los supercampeones como la serie de monitos. Yo también como pastor, y te aseguro que aquí también Luis y cualquier otro pastor te puede decir, nos hemos sentido solos en la vida. Pero el nuevo pacto dice que vendré y moraré en ustedes. Hermanos, esto es el Shekinah del Señor, la gloria del Señor que estaba en el templo. Que a mí me encanta la actitud de Josué y Caleb. Cuando yo era jovencito, le decía, Señor, yo quiero ser como Josué y Caleb, que están ahí cerca, que no se iban ni a dormir. Bueno, ahora no tienes que estar aquí afuera velando la iglesia para la presencia de Dios. Está dentro de ti.
Por eso Pablo te dice, sé constantemente lleno del Espíritu Santo. Veamos nuestro segundo punto, si no vamos a tener que hacer un tercer mensaje. La obra del Espíritu Santo en el nuevo pacto. Si bien entonces estaba presente, básicamente la obra del Espíritu Santo en el nuevo pacto es su residencia permanente. Quiero leerte una parte de la declaración de fe de las iglesias Gracia Soberana con respecto a este punto. Voy a leer solo la primera parte. Dice así: cuando Cristo ascendió, derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia, introduciendo así una mayor experiencia de la presencia y el poder de Dios entre su pueblo. El Espíritu transforma los corazones por el milagro de la regeneración y mora en todos los creyentes en la medida abundante propia del nuevo pacto. ¡Wow! Cuando Cristo murió y ascendió, derramó su Espíritu Santo sobre todos los creyentes. ¿Cuándo comenzó en la nueva era de la iglesia? En Pentecostés. Pentecostés está en Hechos capítulo 1 y 2. Pentecostés era la otra fiesta. Se conocía como fiesta de primicias o fiesta de las semanas porque fue 7 semanas después de la Pascua en Egipto. ¿Te acuerdas que murieron los primogénitos? 7 semanas después, o sea 49 días después, salieron de Egipto y tradicionalmente se dice que en ese día 50 Moisés fue quien recibió la ley del Señor en el monte con humo y fuego. Quiero que veas las similitudes. La fiesta del Pentecostés son 50 días después de la Pascua. 50 días después de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, estos eran galileos y habían subido a Jerusalén a celebrar la Pascua. ¿Te recuerdas? Están en el aposento alto, el Señor es capturado, es muerto. Y les dice el Señor, no se vayan a ir. Les dice en Lucas, les dice en Hechos 1:4, y reuniéndole les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y en Lucas 24:46 dice, y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Hermanos, estos hombres al ver morir al maestro, ellos pudieron haber agarrado sus cosas y correr para Galilea, a esconderse. Pero ¿qué dice que estaban haciendo? Creyendo y esperando, unánimes en oración. No se fueron de Jerusalén. Ahí estaban todos llorando. Aunque ya les había dicho que iba a morir y padecer y resucitar, ellos probablemente no estaban entendiendo todo lo que había pasado. Pero fíjate, el 50º día, el día de Pentecostés, así como en Sinaí fue entregada la ley, con humo, con fuego, con lenguas poderosas, prodigios y señales, el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia y se cumplió lo que dice, vendrá uno que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Hermanos, el Pentecostés inauguró una nueva era para la iglesia. Pedro responde en el capítulo 2 de Hechos, versículo 14, y dice, Pedro poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró, hombres de Judea y los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Porque estos no están borrachos como suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu en esos días y profetizarán.
Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pedro nos explica lo que aconteció ese día glorioso, así como en el primer Pentecostés allá en Sinaí se entregó la ley, en la iglesia el día de Pentecostés se entregó el Espíritu Santo sobre los creyentes. Me encanta que dice sobre toda carne. ¿De quién? De los que creemos. El nuevo pacto se cumplió desde Pentecostés cuando dice: y yo les daré un nuevo corazón y pondré mis leyes ya no en tablas de piedra, en sus mentes y en sus corazones, y haré que anden en ellas, y pondré mi espíritu en ustedes. Hermanos, el Pentecostés es el último tiempo. Dice, viste que dice: derramaré mi espíritu en el último tiempo. El último tiempo es desde la primera venida del Señor hasta que Él regrese. Estamos en el último tiempo, y este tiempo ha de ser caracterizado por el Espíritu que ahora reside en la iglesia. Ahora, con todo esto que estamos viendo, hermanos, puedes entender por qué Pablo nos dice: no entristezcan el Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados. Anden dignamente como de día, no de noche. Anden sabiamente, no emborrachándose, sino siendo llenos. Ahora, a partir de Pentecostés, y como siempre ha sido, pero es la labor del Espíritu Santo. Estamos viendo su obra en el nuevo pacto. Su obra es impartir vida. La regeneración es obra del Espíritu Santo. El agente, el Padre propuso el plan, el Hijo ejecutó el plan de redención, el Espíritu Santo es el que da vida. Te lo voy a poner en otras palabras más simples. No hay salvación sin el Espíritu Santo. O todavía más específicas, no hay conversión sin el Espíritu Santo. Por eso es que nuestro clamor por nuestros hijos, o por nuestros familiares, o por nuestros vecinos a los que evangelizamos, no es que vengan a la iglesia, que se arregle su matrimonio, que sean servidores. No, nuestro clamor es vida. Señor, dales vida, sóplalos, usa mi predicación, usa mis esfuerzos evangelísticos, usa mi paternidad para que un día mi hijo salga de muerte a vida. Y como te dije, este mensaje para esta iglesia, yo me temo, hermanos, que no solo en esta iglesia, sino en muchas iglesias hay personas que tienen una religión y no tienen vida. Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario, en verdad te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. ¿Quién va a entrar al reino de los cielos? Aquel a que el Espíritu le dio vida. Y discúlpame, pero yo tengo que hacer con urgencia esta invitación. Si tú eres un congregante, si tú eres un visitante, si tú eres un miembro de años, pero no percibes la vida del Espíritu dentro de ti, el Señor te quiere dar vida hoy. Como te dije, yo viví así 17 años de mi vida vacío, solo, según yo, correcto, moralmente bueno, pero estaba muerto. Hasta que la palabra de Dios habló como al valle de los huesos secos y me dijo: vive, Lázaro, ven. Y todo cristiano tiene que tener esa experiencia en su vida. Tal vez no recuerdes la fecha, pero tú tienes que decir: yo estaba muerto y ahora vivo. Eso es ser cristiano. Ser cristiano no es que tú estudies en un colegio cristiano, como fue el caso de tu servidor, que tú vayas a una iglesia, que tú sirvas. Me da pena decirte, pero yo ya servía en el equipo de alabanza y yo ya le daba clases a los niños y era inconverso.
pero la regeneración es por medio del Espíritu. La obra salvadora de Cristo es el objetivo del Espíritu Santo. Dice Gordon Fee, un teólogo, el corazón de su empresa teológica es la salvación en Cristo, la realización efectiva y la apropiación del amor de Dios ofrecido por el Hijo, singularmente la obra del Espíritu. Tanto es esto que cuando Pablo recuerda a los creyentes su experiencia de conversión o su estado actual en Cristo, casi siempre lo hace en términos de la actividad y o presencia del Espíritu. Se huele que ha nacido de nuevo. No queda duda, el nacido de nuevo. Por eso es que Pablo dice, vivan dignamente. El Espíritu da vida. Pero otra obra importante del Espíritu es el Espíritu media la presencia de Cristo con nosotros. Si bien comenzó en Pentecostés, el Espíritu Santo es el sello de la morada, de la presencia de Dios en su iglesia. Dice 1 Corintios 3:16, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? La morada del Espíritu media la presencia personal con Cristo en nosotros. El Espíritu nos lleva a comunión plena y orgánica con Cristo mismo. Hermanos, el Espíritu Santo está aquí desde que entramos, porque el Espíritu Santo mora en la iglesia. Pero parte de la obra del Espíritu Santo es hacer real la presencia de Cristo en nuestros corazones. Hermano, yo no sé cómo podemos estar inmutables ante un tiempo de adoración. No importa el trasfondo que traigas, a lo mejor es un trasfondo muy conservador y a lo mejor esta división que se ha creado en la iglesia entre cesacionismo y continuismo, algunos veo que por malas experiencias en el mundo carismático, en donde ha habido abusos en la palabra profética, en las emociones, en las expresiones de poder, de temblar, lo que los han hecho es sacar de la ecuación la realidad y necesidad de la presencia palpable, perceptible del Espíritu Santo en nosotros. No estoy hablando de emociones, no estoy hablando de griteríos, estoy hablando que cuando el Espíritu Santo llena a un hombre, dice que la casa fue llena como con la gloria de Dios, y los sacerdotes y cantores cayeron con su rostro en el suelo y no podían levantar su rostro. Se conoce como la unción también. ¿Sabes qué? Que estaba yo ayer leyendo un libro en donde decía básicamente, si vas a hablar del Espíritu Santo, ya más bien cierra tus notas y ponte a vivirlo. Yo no tengo nada en contra del intelectualismo. De hecho, hoy tengo que entregarle un trabajo al doctor Miguel Núñez, que es mi profesor, una materia bien difícil, ética cristiana, imagínate, de un libro que él escribió. Ay, oren por mí para que me dé tiempo y sabiduría. Es importante la academia, pero si eso de la cabeza no baja al corazón. Y si tú, poniéndole en términos prácticos este mensaje, si tú estás lleno de borracheras, de disipaciones, de tu trabajo, de tu vida, de tu egoísmo, de tu amargura, eso es lo que está diciendo Pablo. Ese es el resumen de Efesios 5:18. Ya no estés lleno de eso, sino estate lleno del Espíritu Santo que mora en ti. Ahora voy a avanzar porque si no me quedo aquí. Tercer punto, ¿qué es entonces la llenura del Espíritu Santo y cómo la podemos obtener? La llenura del Espíritu Santo, parafraseando lo que te acabo de decir, versículo 18 dice, no sean, te lo voy a parafrasear, lo dije el domingo anterior, no sean controlados por el vino que los llevará a una vida disoluta, más bien, o en lugar, sean llenos del Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados. Quiero recordarte algo que mencioné en la predicación anterior. Ellos, los éfesos, adoraban al dios Baco. El dios Baco era el dios del vino y de las orgías. Y en su creencia, esto es importante para entender el contexto,
En su creencia ellos decían que necesitaban estar embriagados o ebrios, como se debe de decir, para poder interpretar la voluntad de Dios. Y Pablo les dice, espérate, eso te dice tu cultura. El Dios del cielo puede ser conocido y su voluntad puede ser conocida cuando está lleno de Él. Así que, ¿qué es la llenura, hermano? Lo primero que quiero decir son dos cosas que son bien obvias del texto. La llenura es un mandamiento. Dios no te dice si puedes. No. Cristiano que ya mora el Espíritu dentro de ti, sé lleno. Sé lleno. Y segundo, que está implícito, Él quiere llenarte. Antes de empezar a definir qué es llenura, es un mandato y el más interesado es Él en darte ese mandato. Ahora, ¿qué es? Vamos a ver algunos aspectos. Si estás tomando nota, quiero dar un paréntesis, un anuncio. Esta semana fui a 2 grupos de casa, de comunión, y me di cuenta que las hojitas que imprimimos, pues prácticamente estamos gastando papel porque nadie vi que llegara con su hoja, sino que está el líder y, a ver, la sacan ahí en el teléfono, ¿cuál fue la pregunta que dejaron? A ver, y el líder la vuelve a hacer ahí y entonces ya contestan más o menos. Yo me acuerdo que en 1984 escuché una predicación de no. Lee ahí lo que dice. El objetivo de las preguntas es que tengas un tiempo en tu casa en donde las medites previamente. Agarra una plumita y contéstalas y participa con lo que contestaste en tu casa. ¿Por qué? Porque ahí va a haber meditación previa a lo que vas a hablar. Y segundo, las preguntas son de aplicación, es cómo te aplica a ti. Entonces, toma nota porque creo que pregunto algo sobre esto. Hay 2 expresiones en el Nuevo Testamento que nos pueden dar un indicio de lo que es la llenura del Espíritu. La primera de ellas es andando en el Espíritu. Tú conoces Romanos 8, es los que son de Cristo, los que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los en Cristo andan en el Espíritu. Y Gálatas 5:16, si lo puedes poner, dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. La primera expresión de qué es estar lleno del Espíritu tiene que ver con andar. ¿Qué es andar? Te voy a hacer una paráfrasis o una traducción. Permite que tus pensamientos, conducta, prioridades, guía, estén bajo el control del Espíritu Santo. Eso es andar en el Espíritu Santo. Que sea Él quien controle mi carácter, mi vida, mis decisiones. Y mira lo que dice, no cumplirás el deseo de la carne. ¡Qué hermosa promesa! Este pasaje corto es un mandamiento y una promesa. Digo, anda en el Espíritu y no cumplirás los deseos de la carne. Por años yo no entendía bien este pasaje porque en la Reina Valera se traduce algo así, no la tengo aquí, pero según recuerdo, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfaceréis las obras de la carne, o no los deseos de la carne. Entonces, mi impresión, y yo sé que tú a lo mejor no lo entiendes así, pero yo así lo entendía, era, ando en el Espíritu, punto y aparte, y no satisfagan las obras de la carne. Entonces yo decía, ok Señor, lléname de tu Espíritu, y entonces viene la tentación, y no, la voy a resistir, no borrachera, no ver para allá, y así. Pero esta traducción, creo que está un poquito más apegada al griego, y me iluminó, me tomó años entenderlo. Anda gobernado por el Espíritu y no cumplirás los deseos de la carne. Es decir, la carne es un amo que te dice, haz, peca, envidia, roba, enójate, adultera. Ese es el amo de la carne. Tenga amargura, todo lo que vimos en Efesios 4. Estoy citando solo lo de Efesios 4. Pero si tú estás bajo el dominio del Espíritu, eso es estar lleno del Espíritu. Entonces no tienes que satisfacer a este amo. Andar en el Espíritu es libertad en lo práctico del pecado, es santificación práctica. Pero andar en el Espíritu, tú recuerdas Romanos 8, también es guía. Uno de los versículos que me aprendí en la escuela dominical, imagínate qué efectivos que tengo ya hace muchos años. Todos lo conocemos, ¿verdad? Romanos 8, 13 y 14.
Sí, por el Espíritu, hasta hacemos unos ademanes. Hacéis morir las obras de la carne, ya no me recuerdo los ademanes, viviréis, algo así. Por el Espíritu puede ser santificado. Andar en el Espíritu es recibir guía. Dice el Señor que el Señor dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé. ¿Cómo lo dijo? ¿Cómo lo dijo, hermanos? ¿Está escrito en algún versículo de la Biblia? Dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Te voy a decir cuál es el más alto porcentaje de preguntas en consejería. Pastor, ¿qué hago? Tengo este trabajo y me están ofreciendo este. ¿Cuál tomo? Pastor, ¿con quién me caso? Miren, si aquí hay algún joven que ha considerado alguna doncella de la iglesia, muy bien, mis ánimos. Pero también al rato estás viendo otra y dices: ay, caray, Señor, ¿con quién me casaré? Decía el libro de Luis Palau. Los que son del Espíritu son guiados por el Espíritu. Una de las peores cosas que puedes hacer es: ay, que me diga el pastor, tal vez el pastor, como es bien sabio. Bueno, no yo, Luis. Que me diga Luis, ¿qué voy a hacer? ¿A qué trabajo agarro? ¿A qué ciudad me voy? Andas en el Espíritu, vas a oír la voz del Espíritu. ¿Y cuál es la primera palabra que nuestros niños de 2, 1 o 3 años tienen que aprender? ¿Cuál es la primera? No. Muchas veces no sabes oír la voz de Dios, pero sí sabes que ahí te está diciendo: no por esa puerta. Los afinadores anteriores, no como el de esta guitarra que ya son digitales, era un tuner literalmente que vibraban con la frecuencia. Entonces, si tú le dabas un tono, la frecuencia vibraba. Hay un sentir del Espíritu. Y hay un sentir del Espíritu en la iglesia cuando alguien anda en el Espíritu. No puedes tener una revelación o una iluminación personal. Segunda palabra que nos habla de ser llenos es la llenura. Solo sale prácticamente como mandato en Efesios 5:18, pero vemos varias instancias en el libro de los Hechos en donde dice que fueron llenos del Espíritu. Hechos 6:3, Hechos 5, Hechos 11:24 y Efesios 5:18, fueron llenos del Espíritu. Ahora, también mi malentendido pensaba que era como esta botella, estar lleno del Espíritu. Bueno, más bien lo que quiere decir estar lleno del Espíritu es como cuando, a diferencia de ser una medida tal vez como líquida, que es lo que se nos viene a la mente, cuando tú, madre, recibiste a tu primer hijo, ¿te recuerdas? ¿Cómo te sentiste? Llena de gozo, llena de dolor también, me imagino, llena de náuseas o estabas hablando incoherencias, pero a eso se refiere, estás absorto, estás totalmente bajo el control. Y voy a dar una definición: es la calidad de vida y carácter continuo en la cual uno depende activamente de Dios y está constantemente bajo su influencia. ¿Qué es? Dependencia e influencia. Ahí ves el contraste. No te embriagues con vino, que te influencia, mas sé lleno, bajo el control, bajo la influencia. Dice Peter O'Brien: dejarse estar bajo el control del Espíritu Santo es permitirse ser cambiado cada vez más a la imagen de Dios y Cristo. Es decir, no estamos llenos con el Espíritu como contenido, sino por el Espíritu como el agente que nos llena con la plenitud de Dios o Cristo. Esta es una frase difícil de asimilar. Esto es un teólogo. ¿Por qué es difícil de asimilar? Porque nuestro español dice: y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Y en la Nueva Biblia de las Américas dice del, porque la preposición en griego puede significar con o por el Espíritu. Pero la mayoría de eruditos han llegado a la conclusión que está diciendo: sean llenos por el Espíritu. O sea, el Espíritu no es el contenido. Entonces, ¿de qué soy lleno? Pues ya nos lo dijo en el capítulo 3, de toda la plenitud de Cristo. Es decir, cuando tú estás lleno por el Espíritu,
te llena de Cristo. Y por eso es que hay un contraste en el entendimiento tradicional del pentecostalismo, del carismatismo, que dicen, ¿quién está lleno del Espíritu? La respuesta en la teología pentecostal es aquel que experimenta una fuerte impresión, incluso corporal, como el Pentecostés, acompañada de dones, lenguas, un éxtasis, puede ser una caída en reposo. Él está lleno del Espíritu. Pero de acuerdo a esto que estamos diciendo, la medida en que sabes que está llena del Espíritu se verá en transformación al carácter de Cristo. Tú puedes experimentar un gran éxtasis, tú puedes hablar lenguas, tú puedes profetizar, pero si no hay cambio, hermanos, entonces no fue llenura, fueron emociones. Ahora, eso no excluye que cuando el Espíritu Santo llena, lo vemos en Hechos 18, fue acompañado de dones y fue acompañado de experiencia, pero creo que la crítica al mundo pentecostal y carismático es mucha experiencia, poco cambio. Pero quiero decirte que eso no nos impide a decir, Señor, quiero la experiencia también. El sello de tu Espíritu, la llenura de tu Espíritu es bajo el control. El Espíritu Santo transforma. Algunas interpretaciones es que la llenura debe de ser acompañada de dones, y a pesar que vemos que en algunas ocasiones esto fue así, la llenura más bien tiene una connotación de transformación al carácter de Cristo. La evidencia de que alguien está lleno del Espíritu no solo son manifestaciones, sino transformación y carácter y frutos del Espíritu en contraste con frutos de la carne. Pero también en las expresiones para llenar, vemos en Hechos 4:8, no lo puedo por el tiempo, en Hechos 6:5, estar lleno del Espíritu implica un poder, una intensificación instantánea de la presencia del Espíritu proporciona un poder para un ministerio o un poder para la obediencia y la piedad. Ahora, este tema del poder también en los círculos más ortodoxos ha sido resistido, porque dicen, no, esto del poder es una construcción moderna, y es cierto, desde 1980 aproximadamente comenzaron estos apóstoles de poder haciendo hay cosas que son, hermanos, ya rayan ni siquiera en lo absurdo, sino en lo ridículo. Hay cosas que yo veo en el internet en donde, y te quiero decir, mi postura es que yo anhelo la llenura del Espíritu Santo, anhelo la continuidad de los dones en mi vida, pero es denunciable lo que se hace en nombre del Espíritu Santo. Absurdo, ridículo. Pero no por eso, no quiere decir que no sea bíblico, que cuando el Espíritu Santo llena a alguien, hay un incremento en el poder para obrar y para vivir. No ese poder de soplar a todos y que todos se caigan aquí, reciban poder. No. Dice, y cuando yo ascienda, derramaré sobre ustedes la promesa y recibirán poder. ¿Por qué se me hace importante esto? Cuando alguien está lleno del Espíritu necesita poder para cambiar, hermanos. Poder para vivir la Biblia. Tú necesitas poder para ser una madre piadosa, necesitas poder para ser un soltero piadoso, necesito poder para pararme en el púlpito, hermanos. Yo no tengo ninguna capacidad de influir a alguien, y yo toda la alabanza, discúlpame si no estaba cantando tanto, estaba diciéndole al Señor, úngeme con poder de tu Espíritu para esta tarea que me has encomendado. Porque el que convence los corazones, ¿quién es? ¿Tú has sentido obrar su poder a través de tu vida? Me comentaba un hermano aquí que hace poco fue a orar por alguien a la sala de hospital, estaba desahuciada esta persona y sintió la fe de decir, levántate en el nombre de Jesús. Eso no es su poder. La persona está reaccionando, pareciera. Ese es el poder del Espíritu. Pero necesitas poder para resistir la tentación, como José,
aquella mujer de Potifar que lo desnudó prácticamente y le dijo, peca. Y él dice, ¿cómo voy a deshonrar a Dios? Poder para vivir la vida cristiana, poder para amar, hermanos, servidores de esta iglesia. No nos podemos parar aquí a hacer ningún servicio sin el poder del Espíritu Santo. No nos podemos parar a predicar, a dirigir una oración, a dirigir alabanza, a dar clase a los niños, a salir a evangelizar, a trabajar en la librería, a trabajar en el bazar, a limpiar sin el poder del Espíritu Santo. Queremos que Él sea el que vaya de nosotros. Queremos ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Ya se me terminó el tiempo y les voy a dar algunos pasos para ser llenos. Los voy a mencionar rápidamente. 4 pasos si estás tomando nota. Número 1, un acercamiento constante al Señor. No sé si los puedes ir poniendo, ahí están en el punto 4. Así tal cual, cópialos para que sea visual también. Y un acercamiento constante al Señor, buscando su presencia y deleitándonos en Él. El Señor dijo, si alguno tiene sed, ¿qué dijo? Venga. Si no buscamos la presencia del Señor, hermanos, Él ya mora con nosotros. Y muchos podemos tomar una actitud pasiva de decir, no, pues como ya mora, pues ya estoy lleno. No, estamos hablando que la llenura es el control del Espíritu Santo. Ven a Él. 2 males ha hecho mi pueblo, dijo Jeremías. Me dejaron a mí fuentes de aguas vivas y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Si bien el derramamiento del Espíritu y los avivamientos son soberanos, y cuando Él quiere, y en las ciudades que Él quiere hacerlo, y en las vidas que Él quiere hacerlo, lo que nos dicen todas las historias de avivamiento es que hubo un pueblo buscando con hambre su presencia. Segundo lugar, dependencia o permanencia diaria del Señor, buscando su gracia, guía y gloria. ¿Cómo funciona esto, hermanos? Yo sé, no se van a asustar nadie, hermanos, pero en ningún pasaje de la Biblia no aparece el término devocional. El evangelicalismo moderno habla de tener un devocional y la importancia del devocional como una virtud piadosa, un hábito de gracia, una disciplina piadosa. Y la verdad es que hay grandes hombres de Dios que nunca han tenido un tiempo devocional. No te me asustes, voy a explicar lo que quiero decir. Probablemente tú seas una madre, que aquí veo varias que traen niños de 3 semanas. Y puedes caer en condenación de decir, yo no hago devocional, pastor, la verdad. Y pensar que estás mal por eso. Pero lo que la Biblia sí te dice que debes de hacer permanentemente, no solo es el devocional, sino comunión, permanencia. Es decir, todo el día tú estás consciente que el Espíritu Santo está contigo. Tú vas en el auto, vas a esa entrevista de tu trabajo, vas a llevar a la escuela a tus hijos, vas como soltero a la universidad, vas como hijo a algo que te pidió tu papá que para tu mente es un poco estricto o absurdo. Vas con el Espíritu Santo diciendo, lléname. Eso es comunión. Hay cristianos que en la noche, Señor, perdóname todos mis pecados que he cometido. ¿Sabes a lo que me huele eso? Que ni se acuerdan qué pecados cometieron. Cuando yo estaba recién casado era como que, ay, discúlpame por cómo te hablé así en corto. ¿Por qué? Porque no quiere romper la comunión. El cristiano que está en comunión medita la palabra de día y de noche. Aplica la palabra. Ora en todo tiempo. Puede cumplir el mandamiento, orad sin cesar. En todo tiempo. Te estás subiendo al camión, estás orando. Estás en el supermercado, estás orando. Estás en comunión del Espíritu.
Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. O sea, ustedes ya son. Y mira que les dice a los que ya son: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Tercer paso para estar lleno: una ingesta e internalización constante de su palabra, estudiándola, abrazándola y meditándola. Y si quieres agregarle ahí, y memorizándola. El pasaje paralelo de Efesios 5:18, vamos a ver. ¿Cuál es la carta paralela a Efesios? ¿Alguien recuerda? ¿O la que más se parece? Colosenses, muy bien. Hermano, usted se me hace que tiene años en la fe. ¿Y cuál es el pasaje paralelo a este? ¿Alguien se recuerda? Ahí en Colosenses, ya tenemos una pista. Es Colosenses 3:16 y 17. Aquí dice: sean llenos del Espíritu, hablando con salmos, himnos y cánticos espirituales. Allá dice que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Entonces, estar lleno de Cristo es estar lleno de la palabra. Me decía un hermano un día de esto, gracias por su sinceridad, por su humildad, tiene unas grandes broncotas, está acercándose a Dios, y le digo: ¿y tú lees la palabra? Me dice: no, la verdad no. Digo: vamos empezando por lo primero. Tú quieres estar lleno del Espíritu, llénate de la palabra. Y cuarto, accediendo a todos los medios de gracia disponibles para nosotros individualmente y en la iglesia. Medios de gracia: la oración, el ayuno, la comunión, el doblar rodillas, el venir a la palabra los domingos. No diga: no, ¿para qué ir el domingo? Aquí veo la transmisión. Perdón a los hermanos que se quedaron viendo la transmisión. Dice Graham Cole en ese libro tan bueno, el Espíritu que da vida. Si quiero ser lleno de la plenitud del Espíritu, entonces permítame poner mi corazón en hacer la voluntad de Dios e invocarle la habilitación para hacerlo. La santificación no es solo de Dios, no es sinérgica. No es monergista, más bien es sinérgica. Hay una contribución del creyente. ¿Qué es? Dependo, busco, creo, oro. Y Él lo va a hacer. El resultado, mis hermanos: una iglesia adoradora. Una iglesia adoradora. Hablen con ustedes salmos, himnos y cánticos espirituales. ¡Wow! Yo quiero ser un adorador porque para eso fui creado. Yo no quiero que nos digan, como se dijo de algunos ortodoxos, los ortodoxos congelados. Tenían buena doctrina, pero su corazón estaba congelado. Yo quiero que digan: en esa iglesia hablan salmos, himnos y cánticos espirituales y son adoradores en espíritu y en verdad, porque están llenos del Espíritu. Amén. Bueno, tengo muchas más cosas que decir, pero hay que parar. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a pedir que el Espíritu Santo haga su obra. Quiero invitar a los músicos que pasen y quiero pedir algo. Vamos a pedir al Señor que nos examine. La pregunta llana y sencilla es: ¿cómo está tu vida de comunión y llenura con el Espíritu Santo? Y si hay que volver a la fuente, hay un camino abierto para que vuelvas a Él. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.